Flojo, muy flojo el partido de Cienciano en La Paz, que terminó con una derrota de papá 2-0 a manos de Bolívar en La Paz. Se complica la clasificación, pero el papá sabe cómo darle vuelta. Y el fútbol es así. A veces se gana, a veces se empata y otras veces se pierde. Y esto fue lo que pasó hoy entre Cienciano y Bolívar. El cuadro cusqueño tenía que visitar el Hernando Siles de La Paz y en la altura de la capital boliviana terminó sucumbiendo ante el grande Bolívar de La Paz. El cuadro celeste, que cuenta con un conocido peruano que es Martín Cauteriucho, el longevo delantero uruguayo se mudó a La Paz y si aquí no hacía goles a los equipos grandes, hoy le tocó vacunar a Cienciano a los 20 minutos del primer tiempo. A tan solo 20 minutos, el cuadro imperial se veía en desventaja luego de haber tenido una situación clara en los pies de Alejandro Jover, que tenía que abrir la pelota y darle pase hacia la derecha al Rusito Neira que venía solo. Y esta situación se repitió 2 veces en el partido. El egoísmo de Alejandro Jover jugó una mala pasada, porque tuvo 2 ocasiones en las que solo cruzaba Neira en el primer tiempo. Y en esta clase de partidos, sobre todo en esta clase de encuentros donde el clima, el campo y la altura no son favorables, se tiene que aprovechar la que se tiene. Cienciano empezó con ganas. Carlos Decio planteó un encuentro jugando a la presión alta hacia Bolívar. Cienciano, desde que inició el encuentro, se dedicó a presionar muy en su campo al cuadro boliviano y procurar interrumpir las salidas de los celestes. Pero la gasolina, lamentablemente, duró poco. Lamentablemente, para los intereses de Cienciano, se chocó contra un rival que está acostumbrado a jugar en altura y no fue una tarea fácil porque se terminó acabando la gasolina no para los bolivianos, sino para el equipo peruano. El buen arranque que tuvo Cienciano se fue diluyendo con el pasar de los minutos y el correr de los partidos, y el cuadro de Bolívar, que es un equipo que ha sido armado no para la Copa Sudamericana, sino para luchar la Copa Libertadores, y con mucho oficio y con un plantel mucho más amplio, pudo sacar adelante el partido. No solamente Martín Cauteriucho, sino que Bolívar es un plantel ya armado que viene de jugar fase de grupos de Copa Libertadores y esto le jugó en contra a Cienciano, que más por ganas que por juego trató de equiparar el partido. El correr de los minutos se iba notando las deficiencias del cuadro peruano, que no es comparable con el equipo que jugó en la primera ronda, la fase de grupos de la Copa Sudamericana y terminó invicto, porque este equipo de Cienciano ha sido depredado. Algunos jugadores dejaron el cuadro cusqueño y migraron a otros equipos. Por mejoría, por un mejor sueldo de repente, pero muchos equipos, al ver el desempeño que tuvo Cienciano en la primera fase, en la fase de grupos de la Sudamericana, se fijaron en sus jugadores y muchos de ellos decidieron partir. Cienciano quedó bastante debilitado con la salida de muchos jugadores y esto hizo de que fuera parchando en el camino con otros jugadores y estos son los resultados. Un equipo que no se comprende a la perfección en el campo, que ha bajado notablemente su nivel y que se ahogó en la altura de La Paz. Alejandro Jover fue un jugador intrascendente en el partido, los intentos por derecha de Rusito Neira no eran suficientes, Garcés estuvo muy solitario en la delantera y atrás Baloyes no pudo hacer nada contra las embestidas bolivianas. Esto nos deja un resultado en contra, una llave que yo no diría que está cerrada porque un 2-0 en La Paz es totalmente remontable en la altura de Cusco, que ante su gente y en su cancha, Cienciano deberá sacar los galones. Cienciano es un club que ya sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana y aquí es donde se ven los equipos grandes, ¿no?
Si bien es cierto, en esta falsa presentación cusqueña se vio un equipo desgastado, hay que empezar ya a planificar el partido de vuelta, porque Bolívar viene de la Copa Libertadores y este plantel fue armado para la Copa Libertadores y no han logrado el objetivo. Recordemos que el cuadro boliviano está de centenario y como sea quieren tener una buena participación a nivel internacional, pero procuremos que no sea a costa de Cienciano. El papá tiene mucho que trabajar, los cambios tampoco funcionaron. ¿Alguien me puede explicar de qué carajo juega el chiquito Aguirre? Porque qué malo que es el chico Aguirre. Gonzalo Aguirre, que viene proveniente de Alianza Lima y nadie sabe cómo consigue contratos, muy parecido al caso de Beto da Silva, que también era un ente en el campo de juego, no desbordó, no dio buenos pases. En el caso de Aguirre, toda pelota que tocaba hacia atrás, y esos no son jugadores que refuerzan un plantel, sino son jugadores que de repente pueden llenar la plantilla para ser utilizados en algún momento, pero no como un refuerzo. Jugadores complementarios, me gusta llamarlo. Porque te van a aumentar el número de jugadores en la plantilla, pero no son los llamados a solucionarte un partido o a reforzar líneas. El único que llegó como refuerzo me parece que es Alejandro Hover, que no es ni la sombra de Cristian Cueva. Y en el ataque con Garcés solo no alcanza. Hay mucho que mejorar para Cienciano, hay una semana de trabajo que se tiene que realizar y eso tendrá una tarea bastante difícil para darle vuelta a Carlos Decio. No, por el momento, la llave va 2-0 a favor de Bolívar. Todos tenemos la esperanza de que papá remonte en Cusco. Es una tarea difícil, pero no imposible. Porque Bolívar ya ha demostrado que es uno de local, que es la gran falencia de los equipos bolivianos, que de locales son fuertes, pero de visita se desinflan. Así que con toda la fe del mundo hay que esperar el partido de vuelta. Porque la Copa Sudamericana es tu casa, Cienciano, y ya has sabido ganarla. Así que ya sabes, crack, esto es Centro y Gol Perú, no olvides suscribirte, déjanos un comentario, ¿qué opinas? ¿Cienciano podrá darle vuelta al marcador? Y ya sabes, sigamos creciendo.